Aquí tienes un título atractivo y un guión detallado para tu vídeo. Título bomba. Kerem revela secreto íntimo a Hande y ella queda en shock. Drama turco imperdible. Guión. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, El Rincón Otomano. Estamos súper contentos de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las producciones televisivas de Turquía. Hoy tenemos un vídeo que sabemos que les va a encantar, porque vamos a hablar de esos momentos impactantes, esos giros inesperados que nos dejan boquiabiertos frente a la pantalla y que, por supuesto, alimentan nuestra adicción a estas series que tanto amamos. En este vídeo vamos a explorar algunas de las escenas más dramáticas y reveladoras en series turcas populares, centrándonos específicamente en aquellas donde se destapan secretos, se revelan verdades ocultas y en general, las cosas dan un giro de 180 grados, dejando a los personajes en estado de shock total. Prepárense para el drama, la intriga y las emociones a flor de piel, porque hoy vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de la televisión turca. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con noticias, análisis, rankings y todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas tendencias en series turcas. No se lo pierdan. Además, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Suena a cliché. Tal vez, pero la química entre Kerem y Hande es innegable, y la serie está llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. Ahora bien, ¿cuál es el momento bomba en Senkalkam? Bueno, hay varios, pero uno que realmente nos dejó sin aliento es cuando, después de mucha tensión y negación mutua, Serkan finalmente le confiesa a Eda sus verdaderos sentimientos. No es solo una declaración de amor cualquiera, sino una revelación cruda y honesta de su vulnerabilidad. Serkan, que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte e independiente y casi invulnerable, se abre completamente a Eda, admitiendo que ella lo ha cambiado, que le ha enseñado a amar y que no puede imaginar su vida sin ella. Para Eda, que siempre ha estado enamorada de Serkan, esta confesión es una mezcla de alegría y shock, porque nunca pensó que él fuera capaz de expresar sus sentimientos de esa manera. La escena está bellamente actuada, con Kerem Bürsin transmitiendo la intensidad de las emociones de Serkan y Hande Erçel mostrando la sorpresa y la felicidad de Eda. Es un momento que define la relación de los personajes y que marca un antes y un después en la serie. Además, la ambientación, la música y el diálogo contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica que nos hace suspirar a todos. ¿Quién no querría que le declararan su amor de esa manera? Cambiando un poco de género pero manteniendo el drama a flor de piel, vamos a hablar ahora de Çukur, una serie de acción y crimen que ha arrasado en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Çukur, que significa el hoyo, nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla un peligroso barrio de Estambul y se enfrenta a constantes amenazas de otras bandas criminales. La serie está llena de violencia, traición, giros inesperados y personajes complejos y moralmente ambiguos. Es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. En Çukur, las revelaciones impactantes son el pan de cada día, pero hay una que destaca por encima de las demás, la verdad sobre el pasado de Yamak Koval, el protagonista de la serie. Yamak, interpretado magistralmente por Aras Bulut y Nemli, es el hijo menor de la familia Koval, que regresa a Çukur después de años de ausencia para tomar el control del barrio y proteger a su familia. A lo largo de la serie descubrimos que Yamak tiene un pasado oscuro y traumático que lo persigue y que influye en sus decisiones y en su relación con los demás personajes. Pero la verdadera bomba estalla cuando se revela que Yamak no es en realidad un Koval de sangre. Su verdadero padre es Idris, el patriarca de la familia, pero no su madre, sino otra mujer. Esta revelación sacude los cimientos de la familia Koval y pone en peligro la posición de Yamak como líder del barrio. Además, genera conflictos internos entre los hermanos Koval, que se cuestionan la lealtad y la legitimidad de Yamak. La reacción de Yamak a esta revelación es desgarradora.
Se siente traicionado, confundido y solo. Su identidad se ve destrozada y tiene que luchar para encontrar su lugar en el mundo y para seguir protegiendo a su familia, a pesar de no ser uno de ellos por sangre. Este giro argumental es un ejemplo perfecto de cómo Kukur sabe jugar con las expectativas del público y mantenerlo enganchado a la trama. Ahora viajemos a un drama histórico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Muteşem Yzyl, conocida como El Sultán o Magnificent Century. Esta serie épica narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más poderosas de la historia. La serie destaca por su fastuosa producción, sus elaborados vestuarios, sus impresionantes decorados y, por supuesto, su intrincada trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas y pasiones desenfrenadas. En Muteşem Yzyl, los secretos son un arma de poder y las revelaciones pueden cambiar el destino de todo un imperio. Pero uno de los momentos más impactantes es cuando se descubre la verdadera identidad de Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán y su amigo más cercano. A lo largo de la serie, Ibrahim se muestra como un hombre leal, inteligente y ambicioso, que asciende rápidamente en la corte otomana gracias a su cercanía con el sultán. Sin embargo, su pasado esconde un oscuro secreto. Ibrahim no es otomano de nacimiento, sino un cristiano griego que fue secuestrado y convertido al Islam cuando era niño. Esta revelación, que se produce en un momento crucial de la serie, pone en peligro la posición de Ibrahim y su relación con Suleimán. El sultán, que siempre ha confiado ciegamente en Ibrahim, se siente traicionado y se cuestiona la lealtad de su amigo. La reacción de Ibrahim a esta revelación es de desesperación y miedo. Sabe que su secreto podría costarle la vida y que la única forma de protegerse es negarlo o, en su defecto, justificarlo. La serie explora las complejas emociones de ambos personajes, mostrando el dolor de la traición y la dificultad de perdonar. La revelación de la verdadera identidad de Ibrahim es un punto de inflexión en Muteşem Yzyl, que cambia el rumbo de la historia y que demuestra cómo el pasado puede perseguirnos y afectar nuestro presente incluso cuando intentamos ocultarlo. Cambiando radicalmente de ambiente, nos vamos ahora a una serie más moderna y con un toque de humor, Erkenzikuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y que, por casualidad, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que le roba el corazón. La serie destaca por su ritmo ágil, sus personajes entrañables y sus situaciones divertidas y románticas. Aunque Erkenzikuş es una serie principalmente alegre y optimista, también tiene sus momentos de drama y revelaciones impactantes. Uno de ellos es cuando Sanem descubre que Can ha perdido la memoria debido a un accidente y que no recuerda su relación. Esta revelación es devastadora para Sanem, que está profundamente enamorada de Can y que no puede imaginar su vida sin él. La idea de que Can no la recuerde, de que haya olvidado todos los momentos que compartieron juntos, es insoportable para ella. Sanem decide entonces hacer todo lo posible para que Can recupere la memoria y para que se enamore de ella de nuevo. Le cuenta historias de su pasado juntos, le muestra fotos y vídeos de sus aventuras y le recuerda los sentimientos que compartían. Pero Can, que no recuerda nada de su relación con Sanem, se muestra distante y escéptico. La situación es frustrante y dolorosa para ambos, pero Sanem no se rinde y sigue luchando por el amor de Can. Esta trama, que ocupa gran parte de la serie, es un ejemplo de cómo Erkenzikuş sabe combinar la comedia con el drama y crear situaciones emocionales que nos hacen empatizar con los personajes. La pérdida de memoria de Can es un obstáculo importante en su relación con Sanem, pero también es una oportunidad para que ambos descubran nuevas facetas de sí mismos y para que fortalezcan su amor. Finalmente, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que ha roto récords de audiencia en Turquía y en el extranjero, Aşk Memnu, conocida como Amor Prohibido. Este drama romántico ambientado en la alta sociedad de Estambul cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre y de su vida anterior. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos se embarcan en un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de lujo, intriga, pasión y traición, que explora los límites del amor y la moral. El clímax de Aşk Memnu es, sin duda, uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión turca. La revelación de la infidelidad de Biter con Belul,
que se produce de forma inesperada y dramática, desencadena una serie de eventos que culminan con la muerte de Biter. El descubrimiento del romance prohibido por parte de Adnan es un golpe devastador para él, que siempre ha confiado ciegamente en su esposa y en su sobrino. La traición de Biter y Belul lo destruye por completo y lo sume en una profunda depresión. Biter, por su parte, se siente culpable y arrepentida por su infidelidad, pero también se da cuenta de que no puede vivir sin Belul. Belul, sin embargo, es incapaz de asumir las consecuencias de sus actos y huye de la situación, dejando a Biter sola y desesperada. En un momento de desesperación, Biter decide quitarse la vida, poniendo fin a su sufrimiento y a la vergüenza que siente. La muerte de Biter es un final trágico e impactante para una serie que ha explorado los aspectos más oscuros del amor y la pasión. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para los demás, y de cómo la traición puede destruir familias y vidas enteras. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunos de los momentos más impactantes y reveladores de las series turcas. Hemos visto confesiones de amor inesperadas, secretos familiares ocultos durante años, identidades reveladas que cambian el rumbo de la historia y romances prohibidos con consecuencias trágicas. En definitiva, hemos explorado el lado más dramático y emocionante de estas producciones que tanto nos gustan. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerles por su apoyo constante y por su fidelidad a nuestro canal. Nos encanta compartir nuestra pasión por las series turcas con ustedes y esperamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál de estos momentos les ha parecido más impactante? ¿Hay alguna otra serie o escena que creen que deberíamos haber incluido en este vídeo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao ciao. Y que sigan disfrutando de las series turcas.